Ahí estamos esperando, ya se está uniendo Marcelo a la transmisión. Y aquí está. Lozio Marce. ¿Cómo te va, El Zio Marce, exactamente. Buenas noches. Lo zio. Lo Zio. Che, Garry, vengo de ver un Sí. reportaje que le hizo un referente Provida a Castellón, a Alejandro Biondini, al líder. Salió impresionante. No Desde lo pude ver acá, en vivo, pero después lo voy a ver grabado. si no, no te lo pierdas. Si está No me lo voy a grabado, perder, por ojalá que lo hayan grabado. supuesto. Vamos a ver si lo podemos llegar a sacar en TV1 también. Le voy a consultar a Alejandro mismo, a ver si podemos llegar a subirlo, porque salió realmente sensacional. Pero un gran reportaje y aparte Castellón terminó con una oración muy sentida, en la que lo acompañó Alejandro. Bueno, realmente impresionante. Mario Segarra, Analía Pinto y Rick, nuestro chef favorito, aquí en La Patria del Alma, junto con nosotros. Muchas gracias, Marito. Y un café. Mario, mañana salís de vuelta en el canal, ¿eh? Así que re contento. En el canal no AN24, sino Taller de Corte y Corrección, sorpresa. Che, hablando de sorpresa, hoy develaste una sorpresa terrorífica, Sí, Garry. ¿A quién tenemos exactamente. para el programa? Esperá que me pongo de pie. Acá está. Yo Don también. Antonio Caponeto, lo tenemos de reporteado. El miércoles hacemos el reportaje y vamos a ver cuándo lo sacamos, porque quiero hacer una linda edición. Acá está el padre Mauro, que se unió también. Bienvenido, padre. Bueno, Analía, vos sabés, Bienvenido. Gary le hice hoy un reportaje impresionante, le hice un reportaje a Analía Pinto, que salió genial, Leí para que que le la estabas gente tenga una guía de haciendo. lectura. Ella ¿Cómo? contó que estabas haciéndole un reportaje. Exactamente, no me convidó ninguna masita de las que recibió en medio del reportaje, pero está disculpada. Bueno, Tomás Gatze, mirá vos. Hola Tommy, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Bien? Saludo a Tomás. Ah, Tomás es un maestro, Franco Marín, mirá vos, bueno, bingo, che. Bueno, bienvenido, muchacho, fantástico. Ja, 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 dice Denka. Ya te voy a agarrar Pinto, ya te voy a agarrar, vas a ver. Bueno, me acomodo aquí en el. Este ya es el rincón de la patria del alma. En mi casa Mirá, yo hay tengo ahí, muchos rincones en mi casa, muchos sectores, pero este es específico de la patria del alma. acá, este es mi rincón específico, mirá. Nomi, ahí está. Ahí. Y acá, y acá tenemos el celeste, que no se vive en ahora celeste, y el naranja, que son los colores que identifican al taller de corte y corrección. Esto es una publicidad Exactamente. subliminal que me acaba de mandar Garrido. Bueno, ahí Tomás respondió el saludo, Analía Pinto no se amilanó, la próxima va a entregar las donas, ¿qué fue lo que comiste? Masitas, estaban bárbaros, por lo menos que se veía, era todo muy rico. Ya será en persona, Analia, eso ya será en persona. Quiero verte cocinar a vos también. Hasta luego. Bueno, Gary, tenemos un tema hoy, ¿no? ¿Es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, tenemos un tema que después lo vamos a ir ampliando y vinculando a diferentes asignaturas, pero hoy va a estar vinculado al arte, ¿no? Después también está la parte, porque tiene que ver con la conquista de América y con la evangelización, sobre todo. Después hay una parte que tiene que ver con la medicina, con las ciencias, de la que vamos a hablar algún día, pero hoy nos vamos a sentar en lo artístico, en Bien, el barroco americano y sobre todo el barroco americano como un instrumento para la evangelización. bien ahí, bien ahí. El barroco americano, bueno, es eso, es digamos, todo aquello que se ha hecho durante el periodo barroco, pero en lugar de en Europa, aquí en América, en el siglo XVI, XVII y XVIII, Con sobre una todo.
con una fuerte raigambre europea. ¿Eh? Sí, 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 por supuesto, pero ya vamos a ver que, que había otras cosas además. Además que había ciertas mezclas muy, muy interesantes. Por supuesto que este barroco se dio en la arquitectura, pero yo tengo un desconocimiento prácticamente absoluto de arquitectura, así que algún día podríamos llamar a alguien que sepa de ese tema, pero sí voy a hablar de la música, el barroco americano en la música y en la pintura también. Algo que no es mi competencia la pintura, pero algo voy a decir. Primero voy a empezar por la música y el barroco Gardel, americano. Sí, Gardel, en el Durante, digamos. Vos viste sí, La sí, sí, Misión, la película aquella con la música de Morricone, ¿no? sí, Bueno, hace yo te hago mucho. una pregunta. Bueno, yo te hago una pregunta. Desde el punto de vista histórico, ahí en la República Guaraní, ¿era cierto que los indiecitos cantaban como ángeles? Sí, Bien, sí, bien, y de eso voy a hablar, no tanto de la parte guaraní, pero un ejemplo en otra zona, pero de esto mismo que bien, me estás Gabriel. diciendo. No, bien, porque así es un referente impresionante para la gente, que sepa que eso que se vio en la película no era, digamos, un cuento de hadas, precisamente. ¿Mm? Así se vivía en la República Guaraní. Bien, Gabriel, adelante. Y respecto a otra etnia y algo, digamos, más cercano en el tiempo, se cuenta que, y de hecho creo que hay incluso alguna foto, que Seferino Namuncurá ha sido compañero de escuela de Gardel. Al No, ¿en menos lo que serio? yo tengo entendido es que han sido compañeros de escuela. Y según se cuenta, en la materia de canto, a Seferino Namuncurá tenía una nota más elevada que la de Gardel. Lástima que no grabó ningún disco, porque Sería imagínate. interesantísimo. Seguro que Pero vos al menos podrías después imitarlo. voy a investigar más y voy a corroborar esto, pero al menos lo he leído en varios lugares. Mira, podemos hacer una edición digital. Martín Malpasi en el saxo y Seferino Namuncurá en voz. ¿Qué te parece? Podemos cruzar una cosa con la otra. Lástima que no Sí, grabó la voz. lástima que no grabó nada, Seferino Si no, Namuncurá. yo estoy seguro, estoy absolutamente seguro de que vos podrías haberlo tranquilamente imitado. Claro, Pocho Malpasi es impecable, jajaja. Encontré la grabación tuya cantando aquello de que viva el empalador. Que viva el Claro, empalador, claro, mi, vos digamos, esa revuelo de canción. ponchos rojos, pero dedicado mi versión en honor a Vlad III, Es un Drácula. genio. Claro. Bien, Sí, sentí Garrito. que merecía un homenaje en ritmo de samba, digamos, un homenaje en un ritmo, un género vernáculo, y salió. Porque, porque no, justamente, príncipe cristiano. Vos sabés que Vlad, el empalador que le dio pie al amigo Bram Stoker, al tío Bram, para escribir Mm. su maravillosa novela Drácula, de tan bueno que era Vlad Tepes, había sido cristiano ortodoxo y después se convirtió al catolicismo romano. Así que bueno, la Eso no verdad lo que sabía. amerita un buen programa ese hombre, el de empalar. Sí, Buenísimo, que Gary. tampoco empalaba por gusto, digamos, había todo un contexto específico, ¿no? No es que le O divertía. sea, no había ninguna cuestión fálica ni nada por el estilo, ¿no? Porque un psicoanalista sería un pícnic con, con Vlad el empalador, ¿o no? Sí, bueno, un Bueno, psicoanalista, ya contaré algunas anécdotas con respecto a psicoanalistas que un poco, porque además viene por ese lado, ¿no? Las feministas también. Y ni hablar si es feminista y psicoanalista a no, la no, vez. ya, Ahí bueno, listo, ya está listo. Cerrá todo, cerrá la mesa 5
apagamos la luz y nos vamos todos. Fantástico. Ay, Bueno, Garrido, ¿sabes las entonces, ganas que tengo? Tengo unas ganas bárbaras de ir a cortarme esta barba. Me la corto yo, pero queda un poco desprolija, alguna punta que sobresale ahí. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? claro, a mí me ¿Qué? gusta me gustan mis barbas rasputinianas, porque hay como un aire así de Don Grigori Grigori, Rasputin, porque no es Rasputin, en realidad es Grigori, no, no es Rasputin, Rasputin, es Grigori Rasputin. Grigori. Garri, esa barba ya está bastante, pero bastante, bastante estúpida. Sí, Pero pero un bueno, par de personas la elogiaron, ¿eh? Recibí comentarios enjundiosos sobre la barba, así que por el momento va a mira, cuando continuar uno, así, Garrido, intacta. cuando un hombre soltero dice dos personas, quiere decir que son dos minas, ¿sí o no? Eh, igual en este caso creo que fueron hombres, Ah, pero no, igualmente era no. una cuestión, quiero suponer, Bueno, estética no venérea, quiero presuponer que, o Garrido, sea que nada tenía que ver con Venus. hoy estás inspiradísimo. Vamos, y mira, encima Joe Fontela, camarada del taller de corte y corrección, se acaba de unir. Desarrolla tu tema porque viene con todo esto, con tutti. Sí, entonces hablaba de esto del barroco americano. Bueno, en respecto a la música, quizás se podría profundizar más, ver más detalles y hablar de más subgrupos, pero voy a hablar de tres subgrupos. El primero es aquella música barroca americana de diferentes zonas, de donde no conozco, no sé si es porque no hay, pero no soy únicamente yo, sino que lo he hablado con mis profesores en algún momento, mis profesores de música, me dijeron que no conocen música barroca argentina, Ajá. de esta zona. Sí conozco de Chile, que después la voy a mencionar, de Bolivia, de Perú, de Pero Brasil, Argentina pero no. de Argentina quizás haya, habría que investigar, pero no se conoce. Incluso se conoce poco de la música del siglo XIX, hay un montón de compositores que si bien están, e incluso hay grabaciones de lo que han compuesto, no son de renombre. ¿No? Yo te había nombrado a un Arturo Berruti, por ejemplo, que era uno Ajá. de los primeros compositores de óperas de Argentina y que sin embargo no es lamentablemente conocido. Va a haber que difundir la ópera argentina y la música clásica y No, romanticista seguro, seguro. argentina del Yo, mira, siglo. el otro día tuve la suerte de encontrar en YouTube una ópera justamente de Panizza, Bizancio, Ajá. que yo me acuerdo de haberla escuchado a los 16, 15 años, yo creo que nunca más se volvió a dar. Ujú. Este, digamos, y realmente es una pedazo de ópera, pero muy buena. Por supuesto que estaba todo impregnado del verismo en aquel momento, de la época de Claro. Putin, etcétera. Che, y hablando de Roma, Vicente López y Planes, ¿qué onda? ¿Por qué uno escucha el himno y le da la impresión de ser, parece una especie de obertura mozartiana, una carajada así, ¿no? ¿Vos qué decís? Exactamente. Incluso hay un par de compases que están plenamente inspirados en Mozart, pero sí hay una gran influencia, no solo musical, en otros aspectos también, pero principalmente musical de Mozart. Y Ajá. donde se encuentra mucho clasicismo es en Brasil. En Brasil hay Ajá. una... Y te voy a explicar por qué. Esto es porque, no recuerdo cómo se llamaba, pero había un maestro de música muy importante que hizo escuela en Brasil, que en realidad era austríaco, tuvo Ah, muchos alumnos brasileños y que él era alumno de Joseph Haydn. mira vos. Después Hay una voy a ópera, averiguar hay el nombre porque una, no lo recuerdo. una ópera brasilera que se llama Il Guaraní, que Ujú. si no me equivoco, la estrenó Caruso. Habría que corroborar ese dato. Che, Víctor Basterreche dice, hay música barroca en Córdoba de los jesuitas, incluso de nada menos que Domenico Cipoli, que fue jesuita y estuvo en Córdoba. Mirá vos qué buen Ah, detalle. Gracias Víctor. eh, pero de Córdoba, Argentina, no sabía porque sé que estuvo en la zona de Perú,
pero no sabía que compuso música por acá. Zipoli. Domenico Zipoli. Justamente iba a empezar hablando de Domenico Zipoli. Así Avanti. que Basterreche claramente me leyó la mente. Sí, iba a decir que, y lo estoy diciendo, que hay tres, principalmente de a los cuales voy a referir, tres formas. Una es aquella música barroca que en estilo, en lenguaje, lengua, es completamente del estilo europeo. Por ejemplo, Ajá. Domenico Zipoli. Después de la zona de Cuba tenemos a Esteban Salas, nacido en La Habana, que hacía música barroca, música sacra, también tiene muchas obras religiosas. Y si uno la escuchara, no va a encontrar ninguna diferencia con una música española de Europa, ¿no? Ahora, Ajá. después, por supuesto, hubo muchos autores de ese estilo de música barroca, bien de estilo europeo. Después encontramos otro subgrupo donde, por ejemplo, entra un jesuita alemán que se llamaba Bernardo Habestadt, Bernhard Habestadt, que él había nacido en Colonia, pero se fue para la zona de Chile, también anduvo por acá. Él compuso música en Chile, pero anduvo por la zona de acá y fue, o sea, en Argentina, del otro lado de la cordillera. Y un detalle interesante, una curiosidad, Bernardo Habestadt, a fines del siglo XVIII, fue la primera persona que escribió, de hecho está incluso el día y todo, porque el texto está fechado, la primera persona que escribió la palabra Neuquén Mirá vos. fue Bernardo Habestadt, porque él además se dedicó al estudio y la gramática de la lengua mapudungún. Sabés que, claro, sí, la gente que pisa en terreno blando, se dice, exactamente. Em, Además, ¿sabés? Pensé que ibas a decir que era estudioso de los palindromos, porque sé que la palabra neuquén se escribe de atrás para adelante y de adelante para atrás, igualito. Claro. En realidad creo que en un principio no. Ah, ¿cómo se A qué me llamaba? refiero? A que me parece que quedó como Neuquén, pero en Mapudungún es algo así como Nevquén, o algo que no es exactamente, que después quedó con una U, pero Ajá. se decía de otra manera, de la tercera letra no era una U en un principio. Che, el Según tengo gentilicio, entendido. qué aliterativo, ¿no? Porque te da la impresión cuando lo pronunciás, si lo pronunciás despacio para que la gente lo pueda escuchar bien, da la impresión de pisar en barro, pisar en terreno blando, ¿m? Que justamente eso es lo que significa. Claro. Y Dame el Bernardo, gusto, Gary, decilo despacito, dale, dame el gusto. ¿qué cosa? Es el gentilicio que dijiste recién, el mapungundum, Ah, Mapudungún. mapudungum. ¿Ves? Da la Map, impresión como de estar caminando sobre lo blando, ¿eh? Impresionante. claro. Y además escribió un catecismo católico traducido al Mapudungún, Bernardo Habestadt, y compuso, que no estoy seguro si las compuso o las tradujo, pero hay una obra de él que se llama el cancionero Chilidugu, que son todas canciones religiosas, son como villancicos, ¿no? Todos bien católicos, pero si bien en la música son con un estilo bien europeo, pero están todos con letra mapudungún. Y es muy interesante, ¿no? Porque uno escucha algo que suena musicalmente alemán, pero la letra es en mapudungún. Y hay una grabación que después voy a dejar para aquellos que no hayan escuchado música del barroco americano, voy a dejar algunos aquí en la descripción del video en YouTube algunos ejemplos y uno de ellos, además de Zipoli y Esteban Salas, uno va a ser Chilidubu, cantado por unos niños de algunas etnias prehispánicas, digamos, de Chile. Está, Che, justamente Garrido, por indiecitos. Sí, bueno, me parece muy inclusivo lo tuyo. Hoy te despertaste democrático y tolerante. ¿O será que la Iglesia Católica siempre fue inclusiva?
de las etnias que tanto nos acusan de racistas y etcétera. Gary, el conjunto Pro Música de Rosario tiene Sí. obras, ¿no es cierto? El barroco americano, podemos recomendarle a la gente también. Sí, y yo conocí el barroco americano hace muchos años por un grupo que se llama Elocuencia Barroca, un grupo argentino Elocuencia, también. mira, nunca los he oído nombrar. Elocuencia Barroca, Elocuencia, sí, muy bueno, realmente. Compré el disco hace como 20 años, en mi Gary, le deben adolescencia. haber puesto Elocuentia con T, ¿no? No, era Elocuencia con C, Mira Elocuencia vos, Barroca. qué nombre raro aparte, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, en otro momento, hoy voy a sentarme en el barroco, pero vamos a hablar de las leyes de Burgos, aquella bula del Papa Pablo III, donde habla de la dignidad de los nativos americanos, y se puede hablar mucho de eso, y por supuesto de la lucha contra la esclavitud por parte de Sí, Isabel la Católica, que sí, parece señor. que o lo desconocen o quién sabe qué, ¿no? Aquellos que eliminan la estatua, ¿no? El monumento a Isabel la Mira, Gary, Católica. ¿vos te acordás que el otro día, el viernes pasado, entre burlas y veras, un servidor te dijo, la letra de Imagine es una especie de himno, que al escuchar la letra de ese mundo sin cielo ni infierno, sin patria, sin banderas que proponía John Lennon, y te dije, fíjate vos qué espanto, ¿no? Porque justamente lo que el mundialismo está buscando es eso. Bueno, ¿sabés lo que salió hace 2 días? 2 días, ¿eh? O sea, bastante No después sé, contame. de mi profecía. Salió una agrupación llamada The Justice Warrior, los guerreros del justicialismo, que no eran argentinos, de Estados Unidos, proponiendo que el actual himno norteamericano, que es bellísimo, por otra parte es bellísimo, que recién Sí, se hizo himno en el año 31, 32, se constituyó en himno de Estados Unidos, una maravilla, con una letra bellísima, por otra parte, heroica, han propuesto que se cambie por alguna otra, y entre ellas las obras, por llamar de alguna manera, era la imagen de John Lennon. ¿Eh? Así que fíjate vos, les estoy tirando letra a estos turros, Garrido. Voy a tener que parar un poco la mano, porque estoy hecho todo un profeta. Atiendo de 17 a sí. 18 los viernes. A mí nunca me gustó esa canción, incluso cuando yo era más progresista hace años, tampoco me gustaba, y me acuerdo que alguna gente alababa a esa canción y yo decía que me gustaba más, incluso como canción pacifista, me gusta más, no sé si recordás What's Going On de Marvin Gaye, Ni la más remota idea, Garrido. Vos me sacás de un banda cantante y me de decís, soul, un cantante de soul de los años 60, 70, que tiene ¿y una qué canción decía? muy bonita y que me gusta más en melodía, en letra, que ¿Pero qué Imagine, decía? que ¿Por qué te siempre gustaba me más pareció en sumamente letra? ¿Qué aburrida. decía? Dejémonos crecer la barba, decía. No, otro día voy a hablar de la letra, la voy a mencionar, pero quiero decir que me gusta más en Acá, todo sentido esa canción. Por eso yo discutía con un par de personas y le decía que Imagine me parecía una canción sobrevalorada porque no me gusta musicalmente, más allá de que nunca estuve, ni aun cuando no era nacionalista, tampoco me gustaba la letra y la música tampoco. Me parece muy Gary, aburrida. no, mira, Muchacha Ojo de Papel de Spinetta es mucho más hermosa que esa mierda. Escuchame una cosa, Sí, dice acá Pocho Malpasi que este pibe, Marvin, fue muerto por su padre. es cierto. Ah, la pucha, mirá vos, impresionante, ¿eh? ¿Y por qué lo mató? ¿No le gustaba la música del hijo? No, creo que había sido porque lo encontró consumiendo drogas y habrá pensado, bueno, si está muerto no se va a seguir drogando, digamos, un pensamiento bastante extraño, pero sí, Ahí creo que está. fue por eso, que lo Otra, encontró consumiendo drogas y lo mató. che, otra vez aquella fábula del general vietnamita. Para salvar la aldea tuvimos que destruirla. Claro. Para salvar al hijo de Pero bueno, es Garrido un lo músico maté.
me gusta mucho Marvin Gaye. Mirá vos, bueno, pasame un link. Sí, sí, después te voy a pasar a música de Marvin Gaye. Y vamos a ir al tercer grupo, porque ya tenemos el primer grupo. También podríamos hablar de otro grupo de música, otro subgrupo, que sería la música más vinculada a lo popular, a lo folclórico, por ejemplo. Hay un compositor que no se sabe bien si estuvo acá o si simplemente componía música con estilo, acá quiero decir en Hispanoamérica, ¿no? Pero componía música con el estilo de la música popular mexicana, que Ajá. era Santiago de Murcia. Él era de Murcia, pero componía unos sones jarochos al estilo mexicano. Y después tenemos, primero, la música de un estilo plenamente europeo, la música de estilo europeo en la música, pero letras en Mapudungún, Nahuatl, también hay en lengua Nahuatl. Y después tenemos algo que me parece de lo más interesante, podría decir, de lo más particular, que es aquella música que tiene letra en alguna lengua prehispánica, como en el caso de lo que voy a mencionar, la obra quizás más importante de este estilo, y además la primera obra polifónica del barroco americano en publicarse, esto alrededor del año 1622, más o menos, pero que además en la música mezcla un estilo polifónico europeo, barroco, pero con ciertos componentes de la música prehispánica. Esto es Ajá. algo sumamente interesante. De hecho, hay una obra que se llama, en castellano es Alegría del Cielo, es un himno mariano, un himno a la Virgen María, que en quechua cusqueño se llama Anacpachap Cusiquinin, esto significa Alegría del Cielo, y hay diferentes versiones. Hay algunas versiones que hacen más hincapié en la parte polifónica europea. Igualmente se nota que la melodía medio pentatónica, la melodía tiene algo que no es claramente europeo. Y hay otros, por ejemplo, hay una versión de el conjunto Música Ficta de Buenos Aires, Ah, eh, buenísimo. que ponen más hincapié en la parte prehispánica. Entonces tiene también, se nota que tiene algo europeo, pero suena como si fuera un wine, o sea, suena algo diferente. Entonces, bueno, se puede incluso, como estoy demostrando, hacer hincapié en alguna de las dos partes, tanto la parte europea como la parte prehispánica, pero sí, sí, se nota claramente, hay una versión muy buena de una versión que la dirige una persona que se llama Gabriel Garrido, que vive en Suiza y que no es mi tío. Mi tío también vive en Suiza, es cantante lírico, regisseur en el Teatro de la Ópera de Ginebra, Qué pero se barítono. llama Omar Osvaldo Garrido. Este Gabriel, Qué que también es barítono. argentino, también se dedica a la música antigua y académica en Suiza, pero no somos parientes. Parece que más de un Garrido se fue para allá. Tu tío, el Garrido cantante, era barítono, ¿no? Es barítono, Es tenor. tenor. Bueno, ¿por qué no le decís digamos, alguna municipalidad de allá, que está en Hamburgo, o dónde anda? ¿En Está en dónde? Suiza, está en Es, Genève, es Ginebra. Ginebra. Ay, qué fino que sos, Garrido, me encantás. Cuando hablas en inglés, yo te diré una cosa, ¿por qué no le decís que vamos a dar una charla allá para la comunidad hispánica? Por ahí nos ganamos un Estaría viaje bueno. y de ahí derecho ahí para conocer la fábrica de Victorinos también. Che, Gary, a Claro. mí, ¿sabes que algo de la música me sorprende, la música española? Que hay Pocho Malpasi se ríe después de haber contado una cosa escalofriante. ¿Sabes lo que dijo Pocho recién, lo que reveló? No, Que el no lo pude padre, leer, así que bueno, yo te lo digo, contá. yo voy leyendo, soy tu apuntador, Garrido. Dale. Marvin fue asesinado de un tiro en el pecho en el Día de Acción de Gracias, en la casa. ¿Por qué? Porque el padre le exigía que le diera su voz a la música protestante, que hiciera, digamos, servicio. Por eso lo mató, mirá vos. Ah, era por eso.
Ahí está, No, bueno, gracias yo Pocho tenía por el dato. la otra versión. Claro, porque creo que el padre era pastor protestante, Bueno, ahí lo si tenés no me justamente. equivoco. Claro. Le protestó tanto al hijo que un día terminó matándolo. Che, Gary, a mí me llamó siempre la atención por qué hubo una especie de eclosión del renacimiento, digamos, Cabezón, el músico español, hasta Albéniz, Manuel de Falla. ¿Qué pasó en esa franja, ¿no? Que la verdad que no se conocen muchos músicos españoles, es rarísimo. Es cierto, y nunca investigué demasiado la música española de esa época, así que lo tengo todavía pendiente. Y lo voy a hacer. La verdad que es estudio digno de un musicólogo, porque realmente hay poco y nada, ¿no? Pero Moreno Sí, Torroba, generalmente vos sabés lo que que conozco, me recuerdo a Gaspar Sanz, por ejemplo, ¿no? Pero eso estamos hablando de la época barroca. Después también pasa algo similar en Inglaterra, ¿no? Hay épocas donde no se conoce demasiada música. sí, es cierto, o Por sea, ejemplo, saltás de John Dowland, saltás directamente a Bon Williams. ¿Viste? No, no hay. claro. Bueno, otro, ojo, Fred Walton, Benjamin Britten, podés marcar un montón de compositores, pero son más bien Y tirando para el Elgar siglo también XX. era inglés, ¿no? Elgar era inglés también, sí, era el Claro, compositor oficial de la reina. Como Pocho exactamente. Malpasi, el compositor oficial del Frente Patriota. Gracias, Pocho, por tu servicio. Ahí Estaba se hablando, ríe Malpasi. el autor de Anakpachap Kusikwinin fue un monje franciscano que además también, al igual que Bernard Havestad, se dedicó al estudio de la lengua y la gramática, pero en este caso del quechua. Escribió Ajá. el primer libro de gramática quechua. Lo hizo Bueno, este. ¿te acordás lo que decíamos la vez pasada? Que esta gente se rompió para aprender la lengua, para poder evangelizar en su lengua. Lejos de ser Claro. destructores, invasores, esta gente aprendió las lenguas vernáculas justamente para poder evangelizar. La verdad que Dios los tenga en su gloria, estos santos mártires, ¿eh? Porque realmente muchos fueron martirizados. Hablando de eso, hay una congregación de carmelitas descalzas que hoy se celebra su paso a la beatitud, beatas mártires, las carmelitas descalzas. 5 años más tarde, en el 94, si no me equivoco, fueron masacradas por la Revolución Francesa, pasadas en la guillotina. Quiero dar un recuerdo para esa gente, hoy yo lo puse en mi Instagram. Bienvenido Pato Gentilini, que yo lo llamo más que Pato un tigre, porque es un camarada y un militante de aquellos. Así que sí, tenemos las mártires de Compián, de las Carmelitas Descalzas. Hay un cuadro de ellas el Carmelo de Amenábar, hay un cuadro con estas mártires. Y hablando de música, se hizo una ópera de Poulenc, sobre una obra de teatro de Bernanos que justamente se titula Diálogos de Carmelitas. Búsquenlas. Eso Lo no lo digo porque conocía. vos sabés que es una maravilla de ópera esa, una maravilla. La dieron al Colón en el año, yo creo que fue en el 2005, si no me equivoco, allá era 15 años ya. Y fue realmente toda una experiencia. La ópera es del 57, el año en que nací yo. Y realmente es notable la maravilla de estas monjas, digamos que son, Robespierre las mandó matar justamente, porque se habían negado a sumarse a lo que en ese momento se llamaba digamos, el clero galicano, que era una iglesia, una especie de pseudo iglesia que la inventó la revolución, de espaldas a Roma, por supuesto, para tener un culto afín a la nueva dictadura bajo el nombre de la igualdad, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Así que vaya nuestro recuerdo hoy, 17 de julio, que es la fiesta de estas mártires que dieron su vida por Cristo. Claro, y Eh, después por esto mismo fue lo de la bandé, ¿no? Por los sacerdotes, como les llamaban, refractarios.
Vos es una cosa, Garrido, que después de ver un post que puso un seguidor nuestro, me refiero no a nuestro tuyo y mío, sino a nosotros en el taller de corte y corrección, Ajá. del cual vos también formás parte, pero vos es que decía, ay, la verdad que me asombra lo que cuentan porque yo pensé que la Revolución Francesa, dice este hombre, había sido respetuosa de la Iglesia Católica. Y yo digo, esta persona que lee, que es una persona culta y todo, ¿por qué ignora que la Revolución Francesa fue la peor, una de las cuatro peores épocas que hubo en la historia para la Iglesia Católica? La primera peor época fue justamente la Revolución Francesa, la segunda fue, digamos, la Revolución Bolchevique, la tercera fue la Guerra Cristera y la cuarta la Guerra Civil Española. Nunca hubo tantos mártires como en esa época para la Iglesia. Y Bueno, realmente, en la Catedral Basílica, en realidad, de Saint-Denis, sufrió un montón de ataques y sacrilegios, por ejemplo, entre otras, ¿no? Pero sobre todo recuerdo el caso de... Porque además se la agarraron, sobre todo con esa basílica, porque empezaron a profanar las tumbas de los reyes. Y la mayoría de los reyes están enterrados en la Basílica de Saint-Denis. Va, enterrados. Allí descansan sus restos, quiero decir. ahí está. Bueno, la verdad que esto, el hallazgo de este post, de este muchacho, que este es un tipo que lee, culto y todo, nos llamó a pensar con Nomi en aquello del programa último que hicimos del más reciente, del pez por la boca, en donde hablamos del déficit tremendo del sistema educativo. Bueno, justamente Claro. está hecho para que no te enteres, digamos, ¿no? Porque mostramos cómo el Ministerio de Cultura de la Nación tiene una página muy laudatoria para el fundador del Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci. Entonces decidimos con Nomi hacer un programa para contarle a la gente qué pasó en la Revolución Francesa con la Iglesia Católica. ¿M? ¿Qué pasó en la Vendée, por ejemplo? Me parece necesario, porque una vez vos sabés que me invitaron a un colegio a dar una charla, un colegio católico, y yo le decía a la directora de estudios, le digo, mira, mientras nosotros tengamos colegios católicos en donde se diga que la Revolución Francesa fue lo mejor que le pudo pasar a la humanidad, y bueno, vamos a seguir en la postración intelectual, en la miseria informativa más absoluta. Así que bueno, Hay nos tocó a un nosotros. historiador francés que él escribió algo muy interesante. No, en realidad, si bien escribió al respecto, esto lo decía en una entrevista que le hicieron, y decía que en realidad se considera progresista, no en el sentido de ser de izquierda, sino progresista de que él busca el progreso de la humanidad. Y que justamente por eso critica a la Revolución Francesa, porque para él fue un retroceso. Me pareció muy interesante y me quedó grabado ese comentario porque me pareció muy elocuente. ¿Quién fue el que dijo eso, perdón? Genou o Janou, creo que es Genou. Ajá. Eh, yo acá en el Instagram de La Patria del Alma subí una frase de él acerca de la Revolución Francesa, pero fue uno de los críticos, bueno, además de Edmund Burke, que es muy interesante leer lo que él, las críticas, Bueno, que decía, la Revolución Francesa pretende ser una democracia perfecta, pero se está convirtiendo en una perversa oligarquía. Creo que las palabras bueno, exactas que él había es lo que utilizado eran estamos hablando hoy. las Vos de... sabés que justamente el conservadurismo de Burke nació como reacción frente a la Revolución Francesa. Claro. Digamos, el pensamiento conservador, el punto de partida del pensamiento conservador es ni más ni menos la Revolución Francesa, que produjo un efecto de reacción frente y de contrarreacción, de contrarrevolución, frente a los momentos que se estaban viviendo. Acá dice el padre Mauro, tal vez haga falta una persecución religiosa en serio para ver cuántos católicos en serio hay. Y sí, posiblemente sea así, padre, no me cabe duda. La verdad que sí. Eh, es como la metáfora aquella
de la trucha criada en cautiverio que necesita que le tiren una corriente en contra para sacar lomo, ¿no? Para sacar fuerza y tener una carne más exquisita. Eso es así, es una realidad. Parece que la adversidad es una gran escuela para suscitar mártires y para suscitar reacciones en contra de esta porquería que estamos viviendo. Pero bueno. Y ya que estoy, voy a pasar a la pintura, ¿no? Porque ya de la música he hablado, después voy a poner música de... No la vamos a pasar porque tiene derechos de autor y de intérprete, al menos de intérprete. Ya me ha pasado una vez que no se pudo subir la música, que no se pudo subir el programa que habíamos hecho en TLB1. Pero sí voy a compartir música de Domenico Zipoli, de Esteban Salas, de Bernardo Havestad y de Juan Pérez de Bocanegra, de su obra Ritual Formulario, la composición polifónica Anacpacha Cusicuinin, Alegría del Cielo, un himno a la Virgen María, con letra en quechua cusqueño. Y pasamos de la música barroca cusqueña a la pintura de la escuela cusqueña. Vamos a hablar de dos cosas. Por un lado, los ángeles arcabuceros y por otro las vírgenes de Belén. Ambas obras muy bellas. Hay muchas. Sobre todo ángeles arcabuceros hay un montón. Porque hay en la zona de Bolivia, Perú, no solamente en Cusco, sino que también hay incluso, bueno, Bolivia, Perú y en Argentina también. Por Salta también hay en algunas iglesias ángeles arcabuceros. Bueno, hay una colección, vos sabés que hay un litigio con una iglesia, si no me equivoco, en Salta, que hay una colección de cuadros de ángeles arcabuceros que están siendo, la iglesia en sí está siendo perjudicada por el agua, hay muchas filtraciones y todo, y los pobladores y el párroco se expiden en contra de las autoridades porque las autoridades no dicen nada, si están realmente cuidando todo eso. Lo que hicieron fue sacar, son 10 cuadros de ángeles con arcabuz, ¿no? Que eso justamente lo que significa arcabucero, Exactamente. justamente porque era un símbolo, el arcabuz, el ruido del trueno es tremendo. Yo disparé con arcabuz y realmente es un estrépito impresionante el que hace, justamente porque los indios pensaban que era la voz del trueno, que les estaba hablando, la voz de Dios que les estaba hablando. Y vos sabés que en Claro, esa porque iglesia... lo identificaban con la deidad Illapa. Ajá. Illapa es la deidad del trueno, de la lluvia. Entonces, claro, como identificaban el disparo del arcabuz con el trueno y el trueno para ellos era una protección divina, entonces eran los portadores del trueno estos ángeles para ellos y así empezaron la veneración de los ángeles arcabuceros, que bueno, además es como una modernización por el hecho de que ya existían los ángeles armados, porque los Sí, ángeles claro. son una milicia, más allá de que la iglesia irenista, o sea, pacifista actual, no le gusta mucho hacer hincapié en algo que tiene que ver con la persona con la cual vamos a hablar pronto, que es el deber cristiano de la lucha. Sí. Pero Como sí, los ángeles son una milicia celestial y ya en el medioevo se utilizaban figuras, imágenes más bien con espadas, ¿no? Con otro tipo de armas, pero se empezaron a utilizar con arcabuces. San Miguel Arcángel era el prototipo. Bueno, en esta iglesia que te cuento, después vamos a buscar el link y lo pongo. Vos sabés que las 10 pinturas que hay de aquella época, son pinturas de 300 años, las pudieron sacar y las dejaron en custodia para que no se arruinaran junto con el templo, ¿no? Pero bueno, Claro. fíjate que en este gobierno de brutos que tenemos desde hace décadas, décadas y Sí, décadas, les importa un pito todo eso. ¿Qué carajo le va a importar un ángel con un arcabuz? En todo caso,
les importa para decir que España de esa manera engañaba a los indios, etcétera, etcétera. Lo cual es un reduccionismo estúpido. Porque realmente yo lo que quiero pensar es que el ser humano siempre ha sacado del horror de las armas, porque yo soy pro armas, pero entiendo que es un horror al mismo tiempo, que no es una paradoja. Dios quiera que jamás me toque tener que defender mi casa, no voy a dudarlo, eso te lo aseguro, no lo voy a dudar nunca, pero Dios quiera que jamás me toque la desgracia de tener que matar a un semejante, ¿no? Pero fíjate cómo el ser humano, el hombre, saca lo mejor de lo peor, y es justamente el arma, digamos, convertida en un objeto de arte. Realmente a mí es una cosa que me conmueve. Sí, se podría, a mí se me ocurre de manera un poco irónica, ¿no? Se me ocurren estas cosas, digamos, tomar un poco, utilizar el lenguaje del enemigo y utilizarlo contra él. Por ejemplo, muchos de los ángeles arcabuceros son andróginos, entonces podemos acusar al gobierno de estar discriminando a ángeles queer. Ah, digo. Garrido, vos sos un hijo de una muy buena madre. La felicito a tu mamá. Claro, es un acto de discriminación a seres andróginos que son una minoría, una comunidad históricamente oprimida y los abandonan, los del gobierno después se hacen los inclusivos. Claro. Eh, y por otro lado tenemos las vírgenes de Belén y creo que es un ejemplo interesante con respecto a algo que ocurrió hace no demasiado tiempo en Roma. No sé si has visto las vírgenes de Belén. No, eso sí que es un dato que me falta, Garry. Gracias a este programa me voy a enterar. Las vírgenes de Belén son imágenes de la Virgen María propias de la escuela cusqueña, muy bellas, después vamos a compartir y ahora mismo vamos a ir poniendo imágenes para verlas, pero una característica muy, muy interesante es que su manto tiene la forma y el color de una montaña. ¿Para qué? Para que haya una identificación estética con la Pachamama, pero sin necesidad de que haya un sincretismo. O sea, no es Claro, que se hacían para que el nativo siga rindiéndole culto a la Pachamama, pero no juntar una sino, cosa con la otra. claro, es como una especie de vehículo, de puente estético para que haga una identificación y pase de la Pachamama a la Virgen María. Pero uno ve la imagen y ve a la Virgen María, no ve a Pachamama ni ve una mezcla extraña. Por eso, Sincrético. entonces, se pueden tomar incluso cuestiones estéticas y cosas prehispánicas, sí, sin necesidad de realizar un sincretismo. Claro, exactamente. Y hacer concesiones al indigenismo anticatólico. Esa es la cuestión. Claro, Eso es lo que hay que tener en cuenta. Acá un camarada dice, este programa es un bálsamo para el alma. Muchísimas, pero muchísimas gracias. muchas gracias. Justamente es lo que pretendemos, que en medio de tanta pálida la gente diga, hay un Dios y hay una iglesia combatiente. No una iglesia vegetante como la que se nos propone hoy día, sino una iglesia combatiente. Siempre la hubo y siempre la habrá, a despecho de las cúpulas traidoras. Sí, porque además el nombre de la iglesia terrenal, que por otro lado es la puerta hacia la iglesia triunfante, es iglesia militante. Sí, claro, pero hoy estamos en Así, así se iglesia llama. vegetante, digamos. Más que militante es una iglesia vegetante. La iglesia militante es la nuestra, donde estamos, digamos, somos más papistas que el Papa, porque realmente si Benedicto mira nuestro programa, va a decir, muchachos, bajen un poco la mano, paren un poco, bajen un poco el nivel, ¿viste? La gente no quiere estas cosas. Los que no quieren estas cosas son ellos, ese es el problema. La gente está, ¿qué? Acá no, mirá, decirlo de vuelta. No, que Bergoglio, no Benedicto. No me saca del error, Bergoglio, no Benedicto, y tiene toda la Ah, razón. Eso fue lo que quise decir.
Perdón, Santo Padre Emérito. Claro, acá alguien también me dice Francisco. No, no, seguro. Pero fíjense que el hecho de tener que corregirme justamente en eso, y vos pará de servirme vino, ¿no? ¿Por qué te la culpa? Vos sos la culpable allá. Justamente hace que uno diga, no, pará, si era Francisco justamente que está en esa onda. Y bueno, por algo me habrán corregido, ¿no? Así que no, a despecho de esta gente, hay una iglesia que está realmente atenta a todo lo que tiene que ver con la defensa de la fe, de esa fe que nos ha sido entregada como un, digamos, un acervo íntegro. Esa es la cuestión. Y bueno, todo lo que atente contra eso, nosotros siempre desde la Patria del Alma lo vamos a combatir con arcabuz o con espada, como sea. Pero vamos a combatirlo. Y vos reíte, Pocho, reíte, reíte de mi copa de violacia y todo eso, ¿ok? A mí me gusta lo que escribió en su elogio a la nueva milicia templaria el gran San Bernardo de Claraval, que creo que si gran parte de la jerarquía católica actual, lamentablemente, si leyeran esto, se escandalizarían quizás, ¿no? Porque está esto del irenismo, no la búsqueda de una auténtica paz, sino el irenismo como herejía, como pacifismo, como búsqueda de la paz a Claro, ultranza y una paz que, como diría San Agustín de Hipona, termina siendo, o sea, si uno no lucha contra las pasiones, como decía, o contra el enemigo, contra las bajas pasiones, se tiene que preguntar si no está pactando con el enemigo una paz vergonzosa. Así decía, exactamente. y eso es el irenismo, ¿no? El Claro, pacifismo. O sea, la paz, Imagine de John Lennon, donde no hay nada por lo que morir. Eso es lo que exactamente, porque dice. ¿sabés qué pasa? El vino es patria. ¿Sabés lo que pasa, Malpasi? Cuando vos no tenés nada por qué morir, tampoco tenés mucho por qué vivir. Ese es el tema. ¿Mm? Ese es el tema. Exactamente. Así que bueno, Pero podemos San quedar. Bernardo de Claraval hablaba de la espada y el cíngulo. Decía, el cíngulo no es el cinturón, digamos, del monje. Decía que siempre existieron monjes y que siempre existieron guerreros, pero que surgía el monje guerrero que tenía la espada y el cíngulo, o el cíngulo y la Claro, espada, ambos. porque el símbolo es el símbolo de la unión que tenemos con Dios. Estamos Claro. sujetos, los sacerdotes más que nosotros, está el sacerdote indicando que estamos unidos a Dios. Pero con la espada siempre en ristre, ¿eh? La espada siempre dispuesta para defender, incluso con las armas, como hicieron los cristeros, los grandes mártires de la Vendée, y los mártires carlistas y falangistas de la Guerra Civil Española, dispuestos a defender la fe eterna. Eso es justamente lo que constituye la patria del alma y que no tenemos que olvidar nunca. Así que este programa se lo vamos a dedicar, yo cuando lo edite el programa, gracias por los corazones, impecable, gracias grande profesor Garrido, si el hombre no puede defender su causa, no sirve la causa, no sirve el hombre, dice justamente Pocho Malpasi, Martín Malpasi, maravilloso. La verdad tengo una Sí, gana de venir a... yo soy profesor porque profeso la fe Vos sos, católica y el nacionalismo, vos sos pero profesor de mi Cachiporra, único, Garrido. mi único diploma, mi único título es de ebanista. Es el único Vos, título vos sos que tengo. un autodidacta que sabés más que nadie, ese es el tema. Y el profesor de Cachiporra, como a mí cuando me dicen, ay, profe, primero y principal no soy profe, y tampoco soy profesor. En todo caso, profesor de Cachiporra. No malandrín ni estafador, como dice el tango. Pero En sí, algunos momentos yo empiezo a preguntarme si es que yo sé mucho, que tampoco creo saber mucho, o que muchos que tienen título universitario saben escandalosamente poco, porque sí, recuerdo que yo tenía unos 13 años y yo no sabía mucho de la Segunda Guerra Mundial, pero sabía en qué
entre qué años había sido. Eso lo sabía al menos. Claro. Y un alumno le preguntó a la profesora entre qué años había sido la Segunda Guerra Mundial, y la profesora contestó, uy, me mataste con Me ese al mataste. final. Sí, sí, Profe, bueno, sí, eso es una profe, ¿viste? Garrido, te claro. invito a ver el programa que hicimos con la NOMI sobre el tema del déficit del sistema educativo argentino e internacional. Yo sé que les va a gustar mucho. Busquen en AN24 El pez por la boca y se titula El sistema educativo, ¿cómo era? No se acuerdan, Nomi. Bueno, acá hay un déficit también de parte de la NOMI. Bueno, che, gracias. Así, mira, Pocho dice, así como estudiar, hoy Pocho estás hecho un verborrágico, no siempre está ligado a aprender. Un título no garantiza nada. Espero esta frase no me perjudique. Ja, ja, ja. Malpasi, ¿vos qué título tenés? Decilo. Escribilo, mejor dicho, porque la palabra tiene Garrido ahora. Bueno, Yo sé que muchachos, él es sommelier, no sé si eso es me algo lee. más. Bueno, la verdad, Y Garrido, la otra profesora que era, digamos, el clímax de la eutrapelia, digamos, era como la cúspide del buen gusto. Recuerdo que estaba esta profesora, que no recuerdo, Mónica se llamaba, y la otra que era Gladys, se llamaba, la señorita Gladys, ¿y qué que hacía la Gladys? eh, era en noveno año, porque en ese momento, digamos, estaba, no sé si siguió después, pero estaba el polimodal, que fue un experimento medio extraño, y, y esta docente, Gladys, cuando los alumnos, digamos, no se portaban muy bien, se portaban de una forma un poco traviesa, ponía las manos, digamos, así en esta posición, pero más abajo, y decía, chicos, no me rompan. Y yo lo veía y Claro, decía, esto es real, ¿eh? Esto, yo no puede, esto tiene que ser una alucinación, la docente no puede estar diciendo esto, pero sí, lo decía. y a lo mejor era Fue, un fue travesti increíble, también. pero sí, A lo mejor era un así era. travesti, Garrido, no, no me rompan las pelotas, decía la mujer. Bueno, ahí Claro, claro, Malpasi decía, dice, no decía las pelotas, pero hacía el gesto, y lo hacía decía no me así, rompan, y además claro, no me con un rompan. tono así, eh, Malpasi se está por recibir de técnico sommelier, según explica ahí, y además profesor de música. Nunca digas Pocho Malpasi, nunca digas profe de música. El profe es medio profesor, medio, vos sos profesor entero. Y acá Analia Pinto dice Eutrapelia. Día de palabras hermosas hoy. ¿Sabe por qué? Porque en el programa, la entrevista que dice Analia Pinto, que va a salir en el taller de corte y corrección muy pronto, ella mencionó la palabra sortilegio. Mirá qué hermosura, ¿no? Como gran palabra. Así que eutrapelia, sortilegio. Sí, hoy fue un día maravilloso. Y Malpasi nos manda un pulgar arriba. Finísima la muchacha, dice. Bueno, sí, la verdad, una profesora para los tiempos de hoy, ¿no? No me rompa la pelota, muchacha, no me rompa, ¿viste vos? Una profe, eso es una profe, para mí es una profe. Francisco, dice Fer de Ar, dice, una preceptora me hizo así con las manos una vez a mi hija. Bueno, está bien. Convengamos que es un gesto muy femenino, por otra parte, ¿no? claro, no. Bueno, hay gente que se está uniendo como nacionalismo arg. Chicos, ¿sabían que Irma Grese la mataron por crímenes que no cometió? Es una mártir nacional. Y sí, bueno, eso sí. Yo soy portero de la Escuela Técnica de Garín, dice Ferde. Muchachos, a la gente que se sumó recién, les digo una cosa, súmense a las 10 de la noche, porque realmente ahora estamos terminando. No obstante Bueno, les quedan medio agradecemos minuto, mucho. 25, 24 segundos. Yo no tengo nada más que decir, más que, bueno, hasta la semana que viene, gracias por haber visto este programa. Gary, terminemos con una oración como hizo el camarada Castellón que lo entrevistó a Calqui. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos.